Buenas noches. Un saludo a todos ustedes y agradezco al Padre William y a todos ustedes la invitación. Para esta noche vamos a tratar el mensaje para la Cuaresma de este año del Papa Francisco. Y el Papa Francisco ha querido para la reflexión de este año tomar como referente la parábola del rico Epulón. Epulón significa comilón, aquel rico famoso que se daba sus banqueteadas, sus banquetazos y que olímpicamente pasó del pobre Lázaro, aquel pobre miserable que no tenía ni dónde caerse muerto, como decimos en Costa Rica. Entonces yo voy a ir presentando un poco el pensamiento del Papa y analizaré lo que para nosotros puede significar este mensaje tan bonito que él nos lega. Comienza el Papa Francisco diciendo: queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro, la Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte llamada a la conversión. El cristiano está llamado a volver a Dios de todo corazón, a no contentarse con una vida mediocre, sino a crecer en amistad con el Señor. Jesús es el amigo fiel que nunca nos abandona, porque incluso cuando pecamos espera pacientemente que volvamos a Él, y con esta espera manifiesta su voluntad de perdonar. La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del Espíritu a través de los medios santos que la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración y la limosna. En la base de todo está la palabra de Dios, que en este tiempo se nos invita a escuchar y a meditar con mayor frecuencia. En concreto, quisiera centrarme aquí en la parábola del hombre rico y del pobre Lázaro. Esta parábola de Jesús es una lección impresionante e inolvidable acerca del peligro que encierran las riquezas cuando atrapan al hombre en la avaricia y no ven las necesidades del pobre al que puede ayudar. El relato comienza haciendo una cuidadosa descripción de un rico bien rico y un pobre bien pobre, un mendigo miserable. Jesús, verdadero maestro en la construcción de un relato, diseña las contraposiciones extremas de ambos personajes. Esto porque a San Lucas le encantan los contrastes. Lucas en ese sentido maneja mucho el contraste. El rico que viste espléndidamente de púrpura y lino, que come en abundancia, y Lázaro que parece como a San Roque, ¿verdad? ¿Han visto ustedes las imágenes de San Roque? Hay un perrito ahí lamiéndole las llagas puramente, no tiene ni siquiera dónde caer muerto. A Lucas le encanta eso, y ahora veremos por qué es que San Lucas es tan radical en cuanto a la riqueza. ¿Por qué? ¿A qué obedece esto? Dejémonos guiar por este relato tan significativo que nos da la clave para entender cómo hemos de comportarnos para alcanzar la verdadera felicidad y la vida eterna, exhortándonos a una sincera conversión. Y el texto es el siguiente: Lucas capítulo 16 del 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse de lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro en cambio recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí.
El rico contestó: te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Sigue diciendo el Papa Francisco: ahora bien, la historia del rico Epulón y Lázaro el pobre no es una descripción de los tormentos del infierno, ni la presentación de un Dios que premia a los buenos y castiga a los malos, como el Dios que profesaban los fariseos del versículo 14 de Lucas 16, ni tampoco una parábola que invite a la resurrección o pasividad. Es decir, que hay que contextualizar, ubicarla en el texto a quién está dirigida esta parábola, precisamente a los ricos amigos del dinero. Cuando Jesús dice que no se puede servir a Dios y al dinero, lo estaban escuchando los fariseos que amaban el dinero. Es decir, que luego la parábola se dirige a ellos, a los amantes del dinero. Y esto es importante porque podríamos pensar que lo que San Lucas intenta es darnos una descripción del infierno, llamas, tormentos y demás. No le interesa. Lo que pasa es que es un montaje propio de la parábola para hablar de la suerte desigual de ambos y el abismo que ya en vida de los dos estaba ocurriendo. Pero no es una descripción estilo apologético del infierno ni cosa que se le parezca. Tampoco invita a la resignación o pasividad, es decir, que el pobre siga siendo pobre y el rico también, que el pobre cargue con la cruz de la pobreza y la miseria, porque desgraciadamente podríamos pensar esa sería la voluntad de Dios, según algunos, y que lo único que puede hacer en esta vida es esperar la recompensa en el más allá, donde Dios arregle todos los desarreglos y las injusticias humanas. Eso es conformismo y resignación barata, que lo que hacen es mantener la estructura de pecado de nuestra sociedad injusta, lo mismo las clases sociales de ricos, pobres y miserables, tanto en Costa Rica como en el resto del mundo. Después, la parábola obedece a una situación tan real como es la desigualdad social. En los tiempos de San Lucas se daba ricos y pobres, como hoy también. Y además, la reflexión de Lucas es radical, es realista. No sé si ustedes recuerdan las bienaventuranzas del texto del Evangelio de San Mateo. San Mateo dice: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A Mateo le gusta de alguna manera espiritualizar la pobreza. En cambio, Lucas dice: bienaventurados los pobres, es decir, los pobres reales. Pero resulta que San Lucas ofrece 4 bienaventuranzas y 4 malaventuranzas. San Mateo presenta 8 bienaventuranzas y San Lucas 4 y 8 malaventuranzas. Y aquí podemos ver entonces cómo refleja muy bien la suerte del rico, cuando dice en sus malaventuranzas, Lucas 6, 24 al 26: ay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque pasarán hambre. Ay de ustedes los que ahora se ríen, porque estarán de duelo y llorarán. Ay de ustedes cuando toda la gente los alabe, porque los antepasados de esa gente trataban de la misma forma a los falsos profetas. Claro está, noten ustedes, ay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo su consuelo. El rico estaba feliz, claro, su Dios era el dinero, su consuelo es la comida, ya estaba feliz, no necesitaba a Dios en ese sentido. Entonces, la malaventuranza contra los ricos, en ese sentido, es porque han hecho de su Dios el dinero, los bienes y las riquezas, sin compartirlas, como lo vemos en la parábola. Ahora sigue diciendo el Papa: la parábola comienza presentando a 2 personajes principales, pero el pobre es el que viene descrito con más detalle.
Él se encuentra en una situación desesperada y no tiene fuerza ni para levantarse. Está echado a la puerta del rico y come las migajas que caen de la mesa. Tiene llagas por todo el cuerpo y los perros vienen a lamérselas. El cuadro es sombrío y el hombre degradado y humillado. La escena resulta aún más dramática si consideramos que el pobre se llama Lázaro, un nombre repleto de promesas que significa literalmente Dios ayuda. Este no es un personaje anónimo, tiene rasgos precisos y se presenta como alguien con una historia personal. Mientras que para el rico es como si fuera invisible, para nosotros es alguien conocido y casi familiar, tiene un rostro y como tal es un don, un tesoro de valor incalculable, un ser querido, amado, recordado por Dios, aunque su condición concreta sea la de un desecho humano. Lázaro nos enseña que el otro es un don. La justa relación con las personas consiste en reconocer con gratitud su valor. Incluso el pobre en la puerta del rico no es una carga molesta, sino una llamada a convertirse y a cambiar de vida. Porque notemos en la parábola que el pobre no molesta para nada. Él está ahí echado y sencillamente no molesta para nada. Molesta viendo la parábola para nosotros, es una persona incómoda en ese sentido, pero allí echado en el portal no molesta a nadie. La primera invitación que nos hace esta parábola es la de abrir la puerta de nuestro corazón al otro, porque cada persona es un don, sea vecino nuestro o un pobre desconocido. La Cuaresma es un tiempo propicio para abrir la puerta a cualquier necesitado y reconocer en él o en ella el rostro de Cristo. Cada uno de nosotros nos encontramos en nuestro camino. Cada vida que encontramos es un don y merece acogida, respeto y amor. La palabra de Dios nos ayuda a abrir los ojos para acoger la vida y amarla, sobre todo cuando es débil. Pero para hacer esto hay que tomar en serio también lo que el Evangelio nos revela acerca del hombre rico. Y sigue diciendo el Papa Francisco: la parábola es despiadada al mostrar las contradicciones en las que se encuentra el rico. Ese personaje, al contrario que el pobre Lázaro, no tiene un nombre, se le califica solo como rico. Su opulencia se manifiesta en la ropa que viste, de un lujo exagerado. La púrpura, en efecto, era muy valiosa, más que la plata y el oro, y por eso estaba reservada a las divinidades. Recordemos que el emperador romano se vestía con púrpura. No sé si ustedes recuerdan en el Apocalipsis la bestia vestida de púrpura o la ramera de color púrpura, sus vestidos. Es propio de los emperadores y de los magnates del Imperio Romano de aquellos años. Y a Jesús, vistiéndolo de un manto de color púrpura, no es solamente para burlarse de su realeza, sino que en el fondo es para burlarse del emperador, a quien los soldados romanos detestaban, pero bueno, era parte del sistema. La tela era de un lino especial que contribuía a dar el aspecto casi sagrado del personaje. Por lo tanto, la riqueza de este hombre era excesiva, también porque la exhibía de manera habitual todos los días, banqueteaba espléndidamente cada día. En él se vislumbra de forma patente la corrupción del pecado, que se realiza en 3 momentos sucesivos: el amor al dinero, la vanidad y la soberbia. El apóstol Pablo dice que la codicia es la raíz de todos los males. Esta es la causa principal de la corrupción y fuente de envidias, pleitos y recelos. Y verá que eso se ve todos los días en nuestra realidad. ¿Sí? Si una persona tiene mucho dinero y se muere sin hacer testamento, aquello es un pleito de Padre y Señor mío. El dinero puede llegar a dominarnos hasta convertirse en un ídolo tiránico. En lugar de ser un instrumento a nuestro servicio para hacer el bien y ejercer la solidaridad con los demás, el dinero puede someternos a nosotros y a todo el mundo a una lógica egoísta que no deja lugar al amor e impide la paz. La parábola nos muestra cómo la codicia del rico lo hace vanidoso. Su personalidad se desarrolla en la apariencia, en hacer ver a los demás lo que él se puede permitir. Pero la apariencia esconde un vacío interior. Su vida está prisionera de la exterioridad, de la dimensión más superficial y efímera de la existencia. El peldaño más bajo de esta decadencia moral es la soberbia. El hombre rico se viste como si fuera un rey, simula las maneras de un dios, olvidando que es simplemente un mortal.
Y aquí yo quiero agregar, volviendo a los personajes de la parábola, la descripción de cada uno de ellos. Lucas dice 4 cosas del rico. Primero, un hombre rico. Es un ser aislado que solo piensa en él mismo. La riqueza lo encierra en el egoísmo, lo separa de los demás. Acostumbrado a mirar exclusivamente su plato lleno hasta el colmo, no ve al pobre que está a la puerta. Los perros ven mejor que él porque ven las llagas del pobre. Un rico que vive rodeado de toda clase de bienes materiales deja que a su lado muera un pobre hambriento, enfermo y solo. Segundo, vestía de púrpura y lino fino. No actúa en contra de Dios ni tampoco oprime al pobre, pero es un hombre de corazón duro, indiferente al sufrimiento de los demás. No comete ningún pecado mortal. Su único pecado era de omisión, se olvidaba del pobre. Tremendo pecado que ocultaba. El rico Epulón había aprendido muy bien aquello de Caín, cuando le dice con toda desfachatez a Dios: ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? ¿Recuerdan la desfachatez de Caín? Tercero, diariamente se daba espléndidos banquetes. Cuando falta el amor, el hombre puede convertirse en un ser despiadado y cruel. Tenía este hombre las 3 cosas que suelen decirse que hacen al hombre feliz: riquezas, vestidos preciosos, festines a diario, pero no pudo entrar al banquete del cielo. Cuarto, tuvo los bienes en vida. El rico tuvo lo que quiso cuando vivía en la tierra, recibió sus bienes, lo que él consideraba bienes durante su vida, y vio que Lázaro tuvo sus males. Recuerden que él no lastimó, golpeó o persiguió a Lázaro, pero tampoco lo ayudó. Él pudo haberlo ayudado porque tenía la capacidad y el dinero, pero no lo hizo. Por eso mantuvo a Lázaro abajo y abandonado en este mundo. Vio que Lázaro tenía males, aun cuando él pudo haberlo ayudado. Y sigue diciendo el Papa Francisco que para el hombre corrompido por el amor a las riquezas no existe otra cosa que el propio yo, y por eso las personas que están a su alrededor no merecen su atención. El fruto del apego al dinero es una especie de ceguera. El rico no ve al pobre hambriento, llagado y postrado en su humillación. Cuando miramos a este personaje se entiende por qué el Evangelio condena con tanta claridad el amor al dinero. Nadie puede estar al servicio de 2 amos, porque despreciará a uno y querrá al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Vayamos de nuevo a la descripción de Lázaro. Primero, un pobre que no recibió ayuda. Lázaro parece encajar en el perfil del israelita piadoso, sin tierra, sin posesiones y sin herencia. Solo Dios es su herencia. Pero Jesús dice 5 cosas de Lázaro. Lo primero, que se llamaba Lázaro. Se llamaba Lázaro y el hombre rico no tiene nombre, es innominado. Esto es una diferencia muy grande, el ser conocido y honrado por Dios y ser desconocido ni honrado por Dios. El hombre rico no conocía a Dios, por lo tanto, Dios ni lo conocía ni lo había honrado. Para Dios no tenía nombre. Por el contrario, Lázaro sí conocía a Dios y Dios lo conocía a él. Hasta su propio nombre, Lázaro, significa Dios es mi ayuda o ayudador. Segundo, tendido a la puerta del rico. El rico y el pobre están cerca, pero separados por una puerta. Y ustedes verán que en la parábola, en la eternidad, la separación es más radical, a tal punto que ninguno de los dos puede comunicarse. La puerta marca la barrera entre ambos, la frontera entre las élites y los que no cuentan, los mendigos. La puerta puede servir para dejar entrar, abrir, o para impedir entrar o salir, cerrar, según esté abierta o no. Tercero, cubierto de llagas. El hombre rico estaba sano, Lázaro lisiado y enfermo. Lázaro tenía llagas por todo su cuerpo, por eso no podía trabajar ni obtener dinero para vivir. Estaba echado en la puerta del hombre rico, incapacitado para caminar. Era una persona de la calle, no porque así lo había querido, sino porque estaba discapacitado. No tenía familia o amigos que lo amaran lo suficiente como para cuidar de él. Cuarto,
deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico. La diferencia entre los dos hombres es notable. Uno vive suntuosamente y disfruta de todas las comodidades humanas, como también prestigio. El otro está en vil pobreza, está enfermo y está ansioso por participar en el más exiguo residuo de sustento de la mesa del hombre rico. Diríamos, ni siquiera las buruscas podía comer. Pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. El rico llevaba vestidos de púrpura, el pobre tenía por vestido sus llagas. No podemos ser indiferentes ante la miseria humana. Jesucristo se la cargó sobre sus hombros, se identificó con los más pobres y curó sus dolencias y sus miserias. Pero la muerte los puso ante la verdad. Los dos murieron, pero qué gran diferencia en la muerte de ambos. Lázaro es llevado por los ángeles como alguien invitado a palacio. Sin embargo, el rico fue sepultado y le hicieron sus funerales. Me imagino que lo enterraron con toda su riqueza. La muerte arrebató del hombre sus comodidades, sus placeres y todos aquellos bienes que disfrutaba en su vida terrenal. Estaba inmediatamente en el infierno, en el lugar de la miseria y tormento. Había vivido en un paraíso terrenal mientras otros estaban hambrientos, enfermos, discapacitados, con frío, sin ropas, sin alguien que los rescatara y hasta moribundos. El hombre rico podía ver a Abraham y a Lázaro en el paraíso. Vio toda la gloria, comodidades, perfección y alegría del paraíso. Vio a Lázaro, aquel hombre que había rechazado y tratado como un ser inferior. Observó a Lázaro en la gloria y perfección de los cielos. El rico recordó sus pecados, sus comodidades, su tranquilidad, su desenfreno, sus placeres y extravagancias, las oportunidades que perdió de ayudar a Lázaro. Este hombre enceguecido por lo que tenía no reconoció a Dios, ni la palabra de Dios, ni a Lázaro, ni a ninguno de todos aquellos que estaban necesitados. Este hombre pide que Lázaro visite a sus hermanos, pero no se le concede el deseo porque sus hermanos no harán caso. Solo un hombre con mayúscula, el Señor Jesucristo, se ha levantado de la muerte y aún así los hombres y mujeres siguen sin creer. No creen por falta de señales, sino por amor al mundo, con todas sus criaturas, comodidades, reconocimiento, desenfrenos, egoísmo, placeres y honores. Sigue diciendo el Papa Francisco, la palabra es un don. El Evangelio del rico y del pobre Lázaro nos ayuda a prepararnos bien para la Pascua que se acerca. La liturgia del miércoles de ceniza nos invita a vivir una experiencia semejante a la que el rico ha vivido de manera muy dramática. El sacerdote, mientras impone la ceniza en la cabeza, dice las siguientes palabras: acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. El rico y el pobre en efecto mueren y la parte principal de la parábola se desarrolla en el más allá. Los dos personajes descubren de repente que sin nada vinimos al mundo y sin nada nos iremos de él. Recuerdan a Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. También nuestra mirada se dirige al más allá, donde el rico mantiene un diálogo con Abraham, al que llama padre, demostrando que pertenece al pueblo de Dios. Este aspecto hace que su vida sea todavía más contradictoria, ya que hasta ahora no se había dicho nada de su relación con Dios. En efecto, en su vida no había lugar para Dios, siendo Él mismo su único Dios. El rico solo reconoce a Lázaro en medio de los tormentos de la otra vida y quiere que sea el pobre quien le alivie su sufrimiento con un poco de agua. Los gestos que se piden a Lázaro son semejantes a los que el rico hubiera tenido que hacer y nunca realizó. Abraham, sin embargo, le explica: hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo mientras que tú sufres. En el más allá se restablece una cierta equidad y los males de la vida se equilibran con los bienes. La parábola se prolonga y de esta manera su mensaje se dirige a todos los cristianos.
En efecto, el rico, cuyos hermanos todavía viven, pide a Abraham que les envíe a Lázaro para advertirles, pero Abraham les responde: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Y frente a la objeción del rico añade: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. De esta manera se descubre el verdadero problema del rico. La raíz de sus males está en no prestar oído a la palabra de Dios. Esto de lo que llevó a no amar ya a Dios y por lo tanto a despreciar al prójimo. La palabra de Dios es una fuerza viva, capaz de suscitar la conversión del corazón de los hombres y orientar nuevamente a Dios. Cerrar el corazón al don de Dios que habla tiene como efecto cerrar el corazón al don del hermano. Y otra cosita que podemos aprender y que yo quisiera comentar, otro de los temas que podemos sacar de este texto es la seriedad de la escucha de la palabra de Dios. El Evangelio de San Lucas ha insistido con frecuencia en el anuncio de la palabra y en la importancia de la calidad de la escucha. Presten atención a la forma en que escuchan. Lucas 8:18. En la parábola se plantea el hecho de que si la ley y los profetas, es decir, la palabra de Dios condensada en el Antiguo Testamento, parecen insuficientes para llamar al rico a la conversión, ni siquiera el regreso de un resucitado de entre los muertos logrará el cambio esperado, pues los milagros en sí mismos no pueden suavizar los corazones endurecidos. En otro momento, en otra catequesis, el Papa Francisco decía sobre esto: la vida de estas dos personas, sus condiciones de vida son opuestas. El lujo en el que vive el rico Epulón se contrapone a la pobreza de Lázaro. Este representa bien el grito silencioso de los pobres de todos los tiempos y las contradicciones de un mundo en el cual inmensas riquezas y recursos están en manos de pocos. Ignorar al pobre es despreciar a Dios, y en la parábola es interesante notar que el hombre rico no tiene nombre, mientras el nombre de Lázaro, que significa Dios ayuda, se repite 5 veces. Lázaro, que está delante de la puerta, es una llamada viviente al rico para recordarse de Dios, pero el rico no acoge esta llamada. En la segunda parte de la parábola, señala Francisco, la situación de estos personajes cambia después de la muerte. Solo es allí, en el tormento, que el rico Epulón reconoce a Lázaro y le pide ayuda, mientras cuando estaba en vida fingía no verlo. Mientras el pobre estaba delante de la puerta del rico, había la posibilidad de la salvación, pero una vez muertos la situación se hace irreparable. En este sentido, Dios no es jamás llamado ni directamente en la causa, pero la parábola nos recuerda que la misericordia de Dios hacia nosotros está relacionada con nuestra misericordia hacia el prójimo. Cuando falta esto, también aquella no encuentra espacio en nuestro corazón cerrado, no puede entrar. Podemos terminar diciendo que la parábola a lo tico es como aquello que decimos: al que le cae el guante, porque verdad que de alguna manera a todos nos toca en el corazón sobre el uso de las riquezas. Ojo, no es que San Lucas es un evangelista que está en contra de la riqueza simplemente porque está en contra de ella. No, simplemente en boca de Jesús aparece esta parábola cuando la riqueza no está al servicio de la justicia. En ese sentido es condenable, pero Jesús tampoco es un profeta que simplemente condene la riqueza por el hecho de condenarla, como si fuera mala. Todo lo contrario, los bienes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento son saludados como bienes que vienen de Dios mismo, sino es el uso de la riqueza. Y termina el Papa diciendo: queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma es el tiempo propicio para renovarse en el encuentro con Cristo vivo en su palabra, en los sacramentos y en el prójimo. El Señor, que en los 40 días que pasó en el desierto venció los engaños del tentador, nos muestra el camino a seguir. Que el Espíritu Santo nos guíe a realizar un verdadero camino de conversión para redescubrir el don de la palabra de Dios,
ser purificados del pecado que nos ciega y servir a Cristo presente en los hermanos necesitados. Animo a todos los fieles a que manifiesten también esta renovación espiritual participando en las campañas de la Cuaresma que muchas organizaciones de la Iglesia promueven en distintas partes del mundo para que aumente la cultura del encuentro único en la familia humana. Oremos unos por otros para que participando de la victoria de Cristo sepamos abrir puertas a los débiles y a los pobres. Entonces viviremos y daremos un testimonio pleno de la alegría de la Pascua. Yo sintetizaría el mensaje del Papa Francisco en una palabra muy sencilla: solidaridad. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga.